Hombres por la Equidad al Aire, un programa con perspectiva de género y donde no creemos en las nuevas masculinidades. Entrevistas, reflexión, análisis, literatura, cine y mucho más. Hola, mi nombre es Fer. Bienvenidos a Hombres por la Equidad al Aire en nuestro programa 28, en el cual tenemos una emisión especial en el marco del Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Mi compañero Gabriel platicó con la doctora María Eugenia Covarrubias sobre feminicidio en el noviazgo, un tema que se ha agudizado en los últimos años. Recuerda que puedes encontrar nuestros programas en las redes sociales. Vamos con la entrevista. Está con nosotros la doctora María Eugenia Covarrubias. Ella es psicóloga y maestra en terapia familiar, doctora en ciencias sociales por el Colegio de Michoacán. Es profesora investigadora de tiempo completo en la UACM, en donde también es miembro del grupo interdisciplinario de investigación en género y sexualidad, y formó parte de la unidad de género y feminismos. Sus líneas de investigación son maternidad y estudios universitarios, violencia de género, violencia en el noviazgo y feminicidio. Doctora Covarrubias, bienvenida a Hombres por la Equidad al Aire. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes y un gusto estar por acá. Bueno, doctora, ¿qué le parece? Sí, para aprovechar el tiempo, pues vámonos con el tema. Sí, muy bien. Doctora, nos parece muy importante esta pregunta, porque creemos que aún existen dudas sobre lo que es el feminicidio, especialmente porque hace algunos años todavía se llamaba crimen pasional y esto normalizaba la violencia contra las mujeres. Y pues, aparte con ello, temas de amor romántico. ¿Qué es el feminicidio, doctora? Sí, pues tienes razón, es una pregunta muy pertinente porque efectivamente existe aún mucha confusión, pese a que por lo menos en México llevamos ya cerca de 15 años que se tipificó, que está en la Ley General de Acceso a la Vida, a una vida libre de violencia para las mujeres, y aún así sigue prevaleciendo mucha confusión al respecto. El feminicidio es el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres y va a estar caracterizado por aspectos muy puntuales que denotan justamente que se está agrediendo y quitando la vida a una mujer porque es mujer, porque se le considera de menor valía que los hombres, porque su cuerpo es degradado, etcétera. Son una serie de atenuantes para ser considerado como feminicidio. Y dentro de este tipo hay uno que con una especificidad que se le denomina feminicidio íntimo, que es el que se va a cometer por personas cercanas a la mujer, sea la pareja, sea un familiar, sea un amigo muy cercano, en fin, una persona, no necesariamente puede ser hombre, pero mayoritariamente son hombres, los que estando en el círculo cercano y de confianza y familiar, asesinan a la pareja, ¿no? Entonces, desde luego no tiene nada que ver con un crimen pasional, que esto es uno de los problemas a los que nos estamos enfrentando, porque se ha de alguna manera justificado, es que quien asesinó perdió la razón, mató por amor, no se pudo controlar, etcétera, cuando no es así. Siempre hay detrás del acto de matar una serie de causas que se han gestado antes de ese momento, el de quitar propiamente la vida, y que condujeron a esa muerte violenta. Y en este caso, en el feminicidio íntimo, las mujeres están además en desventaja, porque pues fueron justamente asesinadas por aquellas personas que se supondría tenían que cuidarlas, tenían con quienes estaban seguras, en quienes habían confiado, etcétera, y pues no es así, ¿no? Que pareciera incluso algo contradictorio, ¿no? Cuando justamente pone sobre la mesa el hecho del amor. Se supondría que es alguien que tendría que cuidarlas, que tendría que procurarlas, tendría que amarlas. Así es, exacto. Y que justo el amor no tiene nada que ver con la agresión, con el lastimar, con hacer daño a la persona que se quiere, ¿no?
Qué interesante. Y justamente llevándonos esto para el tema de noviazgo, esto es muy fuerte. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. En el caso de México, 76% de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido violencia psicológica, 17% sexual y 15% violencia física. Pero estas acciones suelen ser minimizadas y se dejan pasar. Y esto nos hace pensar, doctora Covarrubias, ¿qué está pasando con este marco de violencia en el noviazgo? Muy importante. ¿Qué está pasando que de la violencia psicológica pasa a grados a un grado de matar justamente a esta persona que se ama? ¿Por qué está pasando en los noviazgos? Cosas que si bien las redes sociales han ayudado mucho, pero que pareciera que está, no sé si subiendo, pero se están conociendo muchos casos de años para acá, ¿no? Así es. Esa es una pregunta que nos hacemos. ¿Será que han subido los casos o que siempre han estado ahí, pero que ahora los conocemos? Se habla de ellos y se han visibilizado. En cualquiera de los casos es una situación alarmante, sumamente preocupante, porque si bien siempre hemos sabido de la violencia ejercida al interior de una pareja en convivencia común, es decir, una pareja casada, lo que anteriormente se denominaba como violencia intrafamiliar, y que una situación ya muy estudiada es que cuando el esposo ejercía violencia sobre la esposa, pues esta era recurrente, se iba maximizando a lo largo de los años y en ocasiones también terminaban matando a la esposa después de muchos años de ejercer violencia, ¿no? Pero cuando se empezó a conocer que las y los adolescentes, incluso en sus primeras relaciones de noviazgo, cuando no tienen experiencias previas, pero entonces es la primera o las primeras y ya empiezan a relacionarse con distintas maneras de violencia, y claro, al no detectarlas, porque no las suelen detectar o no consideran que algunos actos sean violentos, es decir, están naturalizadas o normalizadas, pues las siguen reproduciendo. Y lo que se ha demostrado a través de muchos años en los estudios, son muy consistentes los resultados, en México y en otros países, sobre todo latinoamericanos, es que la violencia se va incrementando en formas, en intensidad y en frecuencia, en la medida que pasa más tiempo. Entonces, unos adolescentes que empezaron un noviazgo a los 15 años con, entre paréntesis, pequeñas acciones de violencia, bueno, hacia los 18, 20 años ya tienen relaciones sumamente violentas, ¿no? Y esto, pues, desde luego, es preocupante porque se van alejando mucho de las relaciones armoniosas, las relaciones cordiales, las relaciones amorosas, y se relacionan de esta manera. Los efectos en ambos pues son visibles, efectos a nivel psicológico, en sus relaciones personales, familiares, etc. Tiene muchas capas los efectos que van teniendo en ellos, efectos negativos, por supuesto. Pero entonces van justamente siendo de los menos perceptivos hasta los que ya son como muy evidentes, ya violencia cada vez más fuerte, y entonces ahí es cuando nos enfrentamos a que la violencia escaló, empezó desde una prohibición de no quiero que te juntes con tal persona, hasta la violencia extrema, que es el asesinato, y en ese momento estamos ya ante una modalidad de feminicidio, que es feminicidio en el noviazgo. Y desafortunadamente en México tenemos cifras muy altas de este tipo de feminicidio, ¿no? Adolescentes y jóvenes, hombres asesinando a su novia o exnovia. O exnovia, sí. Y el detonante de esto es
cuando la novia terminó la relación, cuando ya no quiso continuar, cuando a veces justamente se dio cuenta que la violencia le estaba poniendo en riesgo y se aleja, pues ya fue demasiado tarde porque el novio que ejercía violencia termina asesinándolo, ¿no? Entonces es gradual. En muy pocos casos la violencia escala de un día están bien y al día siguiente o la semana siguiente ya es violencia extrema. Es gradual, y como empieza justamente con formas de violencia psicológica, pues no se considera como tal, se normaliza. Eso es, podemos hablar de hasta alarmante, porque justamente yo he conocido algunos casos en los cuales justamente la novia lo termina, así tal cual lo comenta. Él hace algo que suelen hacer muchos chicos, que es insistir en verse para platicar. En regresar, sí. Regresar, sí. Y ella, de tanta insistencia de él, le dice que se vean, pero para sentir segura se ven en la casa de ella, porque ella, para sentirse justamente, sentirse en un lugar de seguridad. Así es. Se ven, le reafirma que no va a regresar, que es por celos, y él la toma del cuello y la mata, ¿no? Que encaja en este cuadro que nos dice. Así es. Sí. Bueno, dígame, perdón. No, perdón, es que sí, para esto que estás comentando tal cual, hay muchos casos registrados así, en unos en donde una estrategia de los jóvenes es, bueno, ya no insisto, quedo con ella en vernos como amigos para quedar en buenos términos, para despedirnos, etcétera. Las chicas se lo creen, y entonces en ese encuentro, para despedirse bien, pues es donde las han matado. Y lo otro, efectivamente, en casa de ellas, donde pues también ellos han tenido acceso previo, y entonces saben la dinámica, conocen el lugar, saben a qué hora no va a haber nadie, etcétera, y entonces se aprovechan de la situación, ¿no? Y eso es justamente lo que constituye el feminicidio. El que asesina tiene poder, tiene control, tiene manera de cometer un acto porque sabe que lo puede hacer, ¿no? Que justamente también otro elemento es que hay pues mucha impunidad al respecto, ¿no? Es decir, te mato porque puedo. Exacto. Y no es de gratis entonces cuando los colectivos feministas dicen que los hombres pueden ser potenciales feminicidas. Estamos con la doctora María Eugenia Covarrubias, platicando de feminismo en el noviazgo. Doctora, qué cosa tan interesante y qué terrible. Y ahí me nacen tres preguntas. Estoy haciendo un poquito de trampa, quiero decirles a todas, todos, porque lo he dicho con dos, pero me nace otra a partir de lo que estamos platicando. Porque aparte también es interesante cómo a muchos chicos y a muchos hombres en general les causa ruido que hablemos de estos temas, ¿no? Cuando en realidad no es, digamos que no estamos hablando de que todos los hombres, ¿no? Pero que sí no está siendo anormal ese tipo de casos. Y doctora, me gusta mucho este término que utilizan, y quiero comentar que estas preguntas las elaboró Fernanda, nuestra querida Fernanda Natalie, que es practicante aquí de Hombres por la Equidad, y ahora no puedo estar. Y algo de que ella lo elaboró fue este concepto de red flags. Ajá. Que son estas señales que dicen aguas, ¿no? Como cuidado. Y usted justamente ha mencionado que antes del feminicidio, justamente, como lo comentaba, empiezan a haber elementos, ¿no? Como amenazas, acciones violentas, ¿no? ¿Cuáles serían estas red flags? Así como algo que les dijera, a ver, chicas, a ver, mujeres, ¿no? Si ustedes miran estos elementos, estas red flags, aguas, ¿no? Así es. Tengan cuidado.
Así es. Sí, qué bueno que lo preguntas y bueno, pues una pregunta muy al caso porque es estos nuevos códigos que manejan los jóvenes en la actualidad y que así es como quizás ellas y ellos puedan entender y ponerse como en alerta, ¿sí? Cualquier actitud de control, ¿no? Cuando el novio le dice a la novia, a ver, ¿por qué le hablas a tal persona? No te juntes con tal persona, no te vistas así, con quién estás hablando, ya no quiero que le hables a tal, porque estás más con tu familia que conmigo, etcétera, que vaya por ahí pues ya ni tan velado, pero un intento de control, decir, no hagas cosas que a mí no me gustan, ¿no? Eso es una red flag sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, a ver, yo soy una persona autónoma y mi autonomía me permite tomar mis propias decisiones para elegir cómo me visto, a quién le hablo, con quién me comunico, quiénes son mis amigas, cómo comparto, cómo utilizo mi tiempo libre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier señal, intento, conducta, insinuación que vaya como a minar esta autonomía es una red flag, ¿no? Otra, y esa aplica para ambos, algo que a mí me tiene pues muy sorprendida primero, pero inmediatamente después muy preocupada, es esta naturalidad con la que actualmente las y los jóvenes se comparten pues las contraseñas o comparten su vida íntima, personal, con el otro, con la novia, con el novio. Porque pues todos tenemos derecho a una intimidad, no porque ocultemos nada, no por ninguna razón, sino simplemente porque hay un ámbito en donde solamente pues estamos nosotros, ¿no? Y una red flag muy común sería cuando, oye, pásame las contraseñas de tu celular, pásame la contraseña de tus redes sociales, ¿no? Para tener acceso permanente a tus publicaciones, con quién te comunicas, etcétera. Esa es una señal que hay que atender, ¿no? Pero para eso, pues hay que como desmontar esta idea de que una prueba de amor, ahora eso es el equivalente a la prueba de amor, es tener tanta confianza que tienes acceso a mi vida total, ¿no? A mis redes sociales. No es ninguna prueba de amor, es ceder parte de algo que es personal, insisto, no tiene que ver con ocultar nada, ni de llevar una doble vida, ni mucho menos, sino simplemente establecer un límite entre lo que es de cada individuo, ¿no? Y de cada individuo, pues es justamente pues todo, sus actividades cotidianas, sus relaciones, sus contactos, en fin, todo lo que vamos haciendo en el día a día, ¿no? Entonces esa es otra pues señal que hay que tener muy, muy presente. Esta red flags, a la cual de verdad me parece un concepto re bonito que las juventudes, ¿no? Han estado poniendo. Pero una de las cosas que también me encantan de la doctora Covarrubias es que no es que sea solamente una investigadora, no. Ella está en el aula. Ella comparte espacios con jóvenes y también con personas adultas, que ahorita me voy a ir a ver si nos alcanza el tiempo para eso. Porque usted menciona justamente que siendo docente y al trabajar con hombres jóvenes, ha visto ciertos cambios de actitud en ellos, pero que esto es debido al espacio social que frecuentan, que en este caso las aulas universitarias. Con base en esto, reflexiones que tengo que repetir, reflexiones y preguntas que nos ha hecho nuestra querida Fernanda Natalí Martínez. Con base en esto, ¿qué le recomendaría a los hombres? Ya le recomendó a las mujeres, ahora, ¿qué le recomendaría a los chicos? Sí, que también interesantísima pregunta, porque efectivamente, si bien vuelvo a señalar, y sí me interesa enfatizar, porque sí es muy común recibir el cuestionamiento de, bueno, las mujeres también ejercen violencia. Sí, claro que sí, todos no solamente en este país, en este mundo, estamos rodeados de violencia y es difícil persuadirnos de ella.
Pero hay de violencia. Esa violencia no la justifico de ninguna manera, pero lo importante es darnos cuenta, ser conscientes de cuándo estamos ejerciendo violencia, estamos teniendo expresiones que a lo mejor no sabemos que son violencia, pero que lo son, y en la medida que nos vamos dando cuenta, pues es importante ir tomando conciencia de qué otras maneras podríamos utilizar para relacionarnos de formas no violentas, ¿no? Y en el caso de los hombres jóvenes, particularmente, que sí son con quienes trabajo, con jóvenes universitarios, hay como dos vertientes. Una, también reconocer que muchos de ellos sí han sido educados y socializados, y han tenido experiencias de interacción equitativas, alejados de cualquier expresión violenta, y que incluso ellos, cuando la pueden identificar, son los primeros en detener, decir, a ver, me estás queriendo controlar, ahí nos vemos, porque yo no me relaciono así, ¿no? Estos jóvenes que han aprendido a relacionarse de formas no violentas son un referente para los otros, para los que no saben cómo hacerlo, ¿no? Los que, te decía, empiezan con relaciones ya de manera violenta, porque pues quizás así lo vieron, el contexto se los ha enseñado, el ámbito cultural, etcétera. Entonces, estos jóvenes que se relacionan de otras formas no violentas son un referente, ¿no? Entonces, así como no se trata de que vayan por la vida diciendo, miren, así tienen que ser con los otros y las otras, pero el mostrarse abiertamente, ¿no? Es cómo enseñarles a otros por la vía de los hechos, como en la vida cotidiana, pues, pueden ser unos excelentes, o son de hecho excelentes aliados para combatir estas expresiones de violencia, ¿no? Que detrás hay, pues sí, también expresiones de machismo, misoginia, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto por un lado, a esos jóvenes hay que detectarlos, hay que invitarlos, hay que decirles, bien, y ayúdanos a mostrarte más así para ser un referente para los otros, ¿no? Y para quienes están en alguna relación de pareja, en alguna modalidad de noviazgo, por supuesto, si ya se percataron que tienen reacciones violentas, que de repente son explosivos, que tratan mal a la pareja, que tienen intentos de controlar, etcétera, si ya se detectaron, la red flags para ellos es: esto no está bien, esto lo tengo que cambiar, porque, digo, más allá de la afectación que voy a dejar en las otras, en la otra, en mi novia, es el primer afectado voy a ser yo. Esto se me va a salir de control, no me va a hacer sentir bien, no voy a lograr establecer una relación plena, y entonces es alto, es como momento de decir no quiero seguir por aquí, porque de seguir por aquí pueden estar seguros que no van a tener relaciones plenas, satisfactorias. Y claro que merecen, y que todos tendríamos que aspirar a tener relaciones plenas, ¿no? Entonces eso es lo primero, decir, parar, no, por ahí no van a continuar. Y si realmente quieren, aman a la novia, porque sí, en muchos casos, por supuesto que hay amor, y amor muy intenso, pero así, lejos de tenerla a su lado, la van a perder tarde o temprano, ¿no? Es decir, se va a ir, o van a estar envueltos en una relación tormentosa, de sufrimiento, de muchos efectos negativos para ambos, ¿no? Entonces, bueno, eso para quienes ya sepan, se hayan dado cuenta que están respondiendo de formas violentas, ¿no? Y por supuesto, pedir ayuda, acudir a Hombres por la Equidad, acudir con el profesor, la profesora, con el psicólogo, psicóloga de su escuela, en fin, a quien tenga cerca, ¿no? Y para otros jóvenes que aún no se hayan dado cuenta, o que estén por empezar sus relaciones amorosas, o de pareja, de noviazgo, etcétera, estar justamente muy atento de, a ver, las formas que utiliza mi novia, mi pareja, para dirigirse a mí, hay alguna que me haga sentir incómodo, alguna que no me guste, etcétera, y así es como de ella hacia mí, y después al revés, de mí hacia ella. ¿Será que alguna de las formas que yo utilizo para dirigirme a ella, a ellas, las pueden hacer sentir incómodas, ¿no?
y estar como preguntándose todo el tiempo cómo se sienten ellos y cómo creen que se sienten ellas y preguntarle a ellas cómo se sienten, ¿no? Y incluso un poco más allá, decirle a ella, ¿no? O sea, que el chico le pueda preguntar a la chica, a su novia, oye, ¿hay algo de mí de mi forma de ser, de expresarme, que te haga sentir incómoda? No que no te guste de mí como persona, sino hacia ti, que tenga un efecto negativo hacia ti, ¿no? Que tenga un comentario inapropiado, una actitud que te haga sentir incómoda, etc. A veces no se dan cuenta. Pues justamente por eso empiezan las relaciones así, naturalizándose. Entonces hay que pedirle a las otras que nos ayuden a darnos cuenta, ¿no? De si algo de lo que decimos o hacemos o incluso omitimos hace sentir incómoda. Qué interesante. Ahí están varios puntos que a mí en lo personal me parecen muy interesantes. Iba a hacer un resumen, pero tenemos poquito tiempo. Estamos en Hombres por la Equidad. Estamos hablando del feminicidio en el noviazgo con la doctora María Eugenia Covarrubias, en un programa diseñado por Fernanda Natalí Martínez. Doctora, sé que lo que le voy a pedir es un logro, pero mire, las escuelas a veces no saben qué hacer. Cuando estamos hablando de violencia de género, parece que les da terror, ¿no? Y no es para menos, porque no se sabe cómo abordarlo, no se sabe cómo gestionar también con los colectivos feministas, no se sabe qué hacer con los chicos. Sé que le voy a pedir un logro, doble logro, porque uno es qué puede recomendar a las escuelas, ese ya es uno, porque sí es todo un tema, pero el otro es si en 2 minutos nos puede regalar qué le podrá aconsejar, ya sea a la institución o a las personas que trabajan en las instituciones educativas. Sí, ese es efectivamente el gran reto de todas las escuelas públicas, privadas, de todos los niveles. Hay algunas que ya están trabajando y que se han ocupado las universidades, de hacer protocolos, en fin, otras que están viendo entre si su personal, la psicóloga, la pedagoga, la maestra o el maestro de alguna materia en particular, tiene cierta formación y está sensibilizado en estos temas, estarán pidiendo que organicen un taller, una conferencia, etcétera. Cuando no se tiene nada, lo que sea, no lo que sea, cualquier iniciativa, sea la plática, el tallercito, la conferencia, es mucho, es oro. Pero por supuesto no es suficiente. Entonces la recomendación para todas las instituciones educativas es que si no han implementado todavía o no han tenido ninguna intervención para hablar abiertamente de estos temas, se acerquen a las y los colectivos, a las y los profesionistas, a las mujeres. Muchas de los grupos feministas están trabajando en esto, los grupos de hombres como grupos de Hombres por la Equidad también, en fin, sí hay muchas opciones a las que se podría recurrir para pedir asesoría de qué hacer y cómo hacerlo. Empezar por una serie de conferencias, después abrir a una serie de talleres. Se trata de empezar a hablar del tema para evidenciar que es un problema, que hay que sensibilizar al respecto y hay que justamente empezar a ver las red flags para que estén todos alertas, decir, esto es lo que tenemos que cuidar y tener un camino de hacia dónde tenemos que avanzar, ¿no? No es una tarea fácil, pero por supuesto que con voluntad todas la pueden hacer. Doctora María Eugenia Covarrubias, muchísimas gracias por estar en nuestro canal. Esto fue Hombres por la Equidad al aire. Gracias por escucharnos.